hemos visto acerca del rostro humano. Ya hicimos ojos, que por cierto han hecho un trabajo increíble, y ahora vamos a hacer lo que corresponde a la nariz. Hay dos formas de sombreados que te voy a explicar en el siguiente video. Vamos a realizar 5 ejercicios de cada uno. Entonces coloca mucha atención y no te preocupes, hay el tiempo suficiente. Realiza tu trabajo con paciencia. Bueno chicos, nos llegó el momento de dibujar la nariz y bueno, esto es un proceso de mucha paciencia, al igual que todo lo que hemos visto, y como de comprender cómo funciona la luz y los volúmenes de la nariz. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Lo primero va a ser comprender los volúmenes. Vamos a dibujar 3 circulitos. Recuerden que yo en la videoconferencia les decía que según el ancho de la nariz que yo quiera, hago el círculo del centro. Y voy a agregar 2 al lado, muy clarito, ¿sí? Entonces yo tengo que ir agregando los volúmenes. Recuerden que el círculo del centro es más grande que los otros. Procuren hacerlo muy claro, por favor, ¿sí? Y aquí viene el volumen del tabique. El volumen del tabique, y vamos a agregar el de la cuenca, ¿sí? Estos volúmenes son muy importantes. ¿Por qué tengo que hacerlo clarito? Porque yo esto no lo puedo estar borrando, ¿sí? Yo no puedo estar borrando el dibujo, entonces esto se tiene que desaparecer con las sombras. Entonces, por ejemplo, yo siento que este círculo me quedó muy grande, lo voy a chiquitar un poquito. Voy a chiquitar un poquito porque siento que me va a quedar como con esas fosas nasales muy abiertas. Borro suave, miren, yo casi ni tengo que esforzarme en borrar. Ahora voy a agregar una línea que va a pasar de aquí a acá. Esto me va a ayudar a medir otro volumen, que es el de la punta de la nariz, que me va a dar un relieve. Entre los círculos voy a agregar suave, miren, pero un poco más oscuro. Voy a agregar las fosas nasales, que son como unas comitas, ¿sí? Y a los lados, todo lo que vendría siendo la parte de las fosas, como ese cartílago que tenemos aquí al lado de la nariz, lo agrego. Estoy haciendo todo con una delicadeza, chicos, que es muy importante que ustedes también la conserven, ¿sí? Entonces ya luego voy a ir ubicando mejor acá, y esto es lo más importante. Vamos a recordar 2 teorías del sombreado que también las encuentran en esa primera fotocopias de libros que les cargué a la plataforma. La primera es la de sombrear una esfera, ¿sí? Recuerden que nosotros poníamos una parte oscura y luego íbamos difuminando hasta llegar a la luz, y la luz se debía conservar. Recuerden que el difuminado tiene que generar como un degradé, ¿sí? No puede verse así. Aquí oscuro, aquí clarito, y que no se vea como una degradación, sino que tiene que irse como mezclando hasta llegar el tono más oscuro. Como lo decíamos en la escala de grises, que vuelvo y se las hago aquí. Miren cómo el color va llegando al más clarito, pero no se ven parches, ¿sí? Entonces, estas 2 teorías de sombreado las vamos a aplicar acá. Ahora, en la zona de abajo, ¿sí? En la zona de abajo va como lo más oscuro, y yo primero voy a utilizar el tono intermedio de la escala de grises, ¿sí? Antes de cualquier cosa, porque luego, si me equivoco, no voy a poder borrar si utilizo de una vez el tono más
oscuro, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un intermedio primero ubicando todas las sombras. Y quiero que miren cómo la guía nos sirve, ¿sí? Cómo las líneas guías nos sirven para ir sabiendo dónde van las sombras. Entonces, por aquí siempre hay luz, aquí cerca de los cartílagos. De hecho, esa es una zona que nos brilla a veces mucho en la piel. Entonces yo, esa zona le voy a conservar la luz. Quiere decir, no voy a agregar sombras. ¿Sí? Entonces ahí ya nuestra nariz está cogiendo relieve. Por aquí arriba, siguiendo como esto, por aquí arriba también hay algunas sombras, que es como en nuestra punta de la nariz. Y las vamos a agregar. Finalmente esto va a subir por acá. Y va a ir formando el tabique. Esto es muy importante acá, chicos, que ustedes no dibujen líneas, sino que sombreen. Miren, es muy importante que sea sombra y no línea. ¿Hasta dónde va la sombra? Hasta donde yo hice las guías, porque aquí, si yo oscurezco esto aquí, aquí empezaría la cuenca del ojo. ¿Sí? Miren. Entonces, es muy importante que ustedes hagan bien esas guías. Ahora, aquí afuera hay otras sombras. Ahorita solo estoy agregando todo en tonos medios. Ya les voy a mostrar qué va a suceder después. Voy a agregar aquí una sombrita que es la del famoso arco de Cupido. Listo. Entonces aquí ya tengo mi nariz en tonos medios. Ahora yo voy a empezar a agregar los oscuros para darle más relieve. Entonces, en esta zona de aquí abajo hay tonos oscuros. Sin embargo, no lo voy a hacer tan pegadito, porque si no, pues se pierde un poquito como el realismo. Y aquí también hay tonos oscuros. Los tonos oscuros lo que van a hacer es ir haciendo que mi nariz se vea cada vez más real. Trato de hacerlo en circulitos, con paciencia. Y que se mezcle el sombreado y no se vea como parchudo, ¿sí? Ahora, aquí afuera sí que es oscuro. No mucho, o sea, no muy extensa el sombreado, pero es oscuro, miren. Porque esto va a empezar a hacer que mi nariz como que tenga más relieve. Eso es un pliegue que nosotros tenemos acá. Pero hacia afuera no es tan oscuro. Entonces yo lo que hago es degradarlo un poquito con sombritas. Degradarlo. Y aquí voy a oscurecer más mi fosa nasal. Esta línea de aquí. Y esta línea de acá. Entonces aquí ya está quedando. Entre yo más le trabaje, pues más real va a ir quedando, ¿sí? Por ejemplo, aquí irían las cejas. También les voy a dejar un video de un artista que me gusta mucho, que también hace tutoriales para dibujar rostro, pues que lo enseña un poco más técnico, está en inglés, enseña un poco más técnico, pero les puede complementar esta explicación. Yo trato de enseñarlo como a un nivel un poco más básico para que todos lo podamos hacer. Entonces esa sería como una forma de hacerla. ¿Listo? Vamos a ver otra. Entonces, voy a aplicar la misma estructura, ¿sí? Voy a aplicar la misma estructura, voy a agregar el círculo del centro, muy clarito, y voy a agregar los dos de acá. Lo que voy a cambiar es la forma de sombreado, ¿sí? Agrego volúmenes, por aquí, por acá, por acá. Entonces miren lo que voy a hacer. Primero voy a de nuevo agregar
todo lo que es esta parte de acá. Agrego la parte de acá. Y el sombreado lo voy a hacer con otra técnica que es cross hatching, que a mí me gusta mucho cómo se ve, que es simplemente hacer trama, ¿sí? Pero la ley de la escala de grises se aplica igual. Solo que en este yo no voy a agregar tantas sombras. Lo voy a dejar un poco más claro. ¿Sí? Entonces agrego sombras, cruzaditas. Aquí se me olvidó hacer esta, miren, si a uno se le olvida hacer la línea guía, pues se puede perder un poco. Entonces yo les recomiendo hacerlo. La de la cuenca del ojo, miren, que es muy importante, porque esta nos da mucho volumen. Esto aquí no me está quedando bien. A mí me gustaría tener una limpiatipos porque realmente borrar con estos borradores de lápiz es horrible, pero bueno, hay que aprender a trabajar con lo que hay. Ya luego yo voy a coger y voy a marcar un poquito esta parte de la cuenca del ojo acá, y voy a marcar acá también, pero miren, no estoy haciendo unas líneas, sino estoy coloreando con el lápiz, ¿sí? Esto no es tan real, o sea, no me va a dar un efecto tan realista como me puede dar esta, pero tiene una estética muy bonita. Por acá hay algunas sombras que no se pueden dejar perder. Aquí voy a oscurecer un poquito la trama. Por acá también. A mí también me gusta mucho este estilo de sombreado. La verdad, chicos, es que es un poco más de ilustración, es menos real, pero es muy agradable a la vista. Y conserva mucho las luces, o sea, que no me oscurece tanto. Aquí voy a colorear un poco para ir cerrando. Cejas, ¿cierto? Y agrego algunas tramitas por acá que me gustan. Aclaro un poquito. Y así sería con trama. Y aquí por acá tengo media cara que hice con trama. Miren cómo se ve chévere. Ya les voy a mostrar un dibujo más difuminado. Aquí tenemos ya un dibujo sin trama, un poco más difuminado, pero aquí lo que hice fue solamente agregar unas sombras básicas, aquí en la parte de abajo y aquí arriba, pero no le agregué mucho contraste. Cambio en este medio que hice, miren que sí agregué dentro de la escala de grises unas sombras muy oscuras. Voy a hacer una escala de grises aquí. Perdón que se mueva, pero es que tengo el trípode exactamente en el mismo punto que tengo el cuaderno. Y por ejemplo, estas sombras de acá equivalen a esta, perdón, esa flecha, equivalen a la parte más oscura, ¿sí ven? Entonces, entre más oscuro yo haga unos detalles, pues más relieve va a tener mi nariz, ¿sí? ¿Qué no debo de hacer? Ya les voy a mostrar. Lo que no debo de hacer es coger y, por ejemplo, primero
hacer estos 3 círculos súper oscuros, ¿sí? Luego hacer un punto aquí, hacer un punto aquí, esto acá así por fuera, o sea, ¿para qué hago unos círculos si no los voy a seguir? Y luego dibujar 2 líneas acá y coger y hacer así con el dedo, ¿sí? No, esto no lo voy a hacer. Esto es un trabajo muy delicado. Por eso, chicos, yo les doy bastante tiempo para que ustedes vuelvan esto un trabajo como de concentración. También nos va a servir para que nuestra mente se distraiga y se concentre en una sola cosa y no piense tanto, ¿sí? Es un paso a paso, despacio. Despacio. Yo solamente dibujo mis círculos claritos, ¿sí? Fosas nasales. Por aquí, esta de aquí, muy clarito. Yo debo seguir mi círculo, porque nada tiene sentido que yo haga un círculo si no lo voy a seguir. Aquí el otro volumen, ¿sí? Debo conservar esta delicadeza. En el sombreado, cualquiera que yo elija, igual vamos a hacer 5 ejercicios de esta y 5 ejercicios de esta, para que practiquemos las dos técnicas. Pero debo ser delicado, ¿sí? Recuerden que yo en esta, en ambas, porque no fue en esa, primero apliqué tonos medios. Voy a escribir primero tonos medios, ¿sí? Y segundo, realces con oscuros. Eso es lo que yo debo hacer. Primero tono medio, miren el tono medio aquí, ¿sí? Segundo, realces con oscuros. Y obviamente el borrador en el tono más claro. Comprendamos esto. Apliquemos todos nuestros conocimientos que hemos adquirido en dibujo. Si ustedes tienen dificultades para sombrear, les aconsejo que de vez en cuando practiquen la escala de grises y los volúmenes. Los volúmenes están en las hojitas que les escaneé el libro. Listo. Otra forma en la que no voy a hacer la nariz, esto es que no, y otra forma en que no voy a hacer la nariz es que no voy a coger y voy a hacer un círculo, ¿cierto? Y luego voy a hacer acá esto, y digamos hasta aquí voy normal, ¿cierto? Puse esto normal. Pero luego cogí y sombreé esto acá así, súper oscuro. Y luego acá. Bueno, chicos, lo siento, se me cortó el video porque no tenía memoria, pero ya. Entonces así no debe quedar tampoco. Vamos a hacerlo muy suave, con mucha paciencia y concentrándonos mucho. Recuerden que en la parte de recursos les voy a dejar unas imágenes para que estudien los volúmenes y otras formas de hacer el sketch de la nariz. Y también les voy a dejar un video del artista Proco que también enseña un paso a paso de cómo hacer la nariz por si quieren reforzar este que les hice. Entonces espero que les haya gustado ese video y que realmente disfruten haciendo estas narices. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video explicativo y que les sea muy útil. Quedo atenta a cualquiera de sus dudas y recuerden enviar sus trabajos a mi correo.